Bueno, buenos días. Estamos en esta tercera clase sobre la historia de la electricidad. Ahora, continuando con la clase anterior, hablaremos de André-Marie Ampère. André-Marie Ampère fue un matemático y físico francés. Inventó el primer telégrafo eléctrico. Formuló en 1827 la teoría del electromagnetismo. El amperio, en francés ampère, se llama así en su honor. En 1820, a partir del experimento de Hans Christian Ørsted, estudió la relación entre el magnetismo y la electricidad. Descubrió que la dirección que tomaba la aguja de una brújula depende de la dirección de la corriente eléctrica que circula cerca y dedujo de esto la regla llamada de Ampère. Un hombre está acostado sobre un cable conductor. La corriente que va, por convención de más a menos, lo atraviesa de pies a cabeza mientras observa una aguja imantada. El polo norte de esta aguja se desplazará entonces a su izquierda. Esto es ejemplificado también en la regla de la mano derecha. Si se separan los tres primeros dedos de la mano derecha de manera que el dedo corazón indique la dirección del campo magnético y el pulgar la del movimiento, entonces el índice indicará la dirección por la que circula la corriente. De las leyes de Ampère, la más conocida es la de la electrodinámica, que describe las fuerzas de dos conductores paralelos atravesados por corriente eléctrica ejercen uno sobre otro. Si el sentido de la corriente es el mismo en los dos conductores, estos se atraen. Si la corriente se desplaza en sentidos opuestos, los conductores se repelen. Describe igualmente la relación que existe entre la fuerza de corriente y la del campo magnético correspondiente. Estos trabajos fundan la electrodinámica e influyen considerablemente en la física del siglo XIX. Ampère interpreta el fenómeno magnetismo con la teoría de la corriente molecular, según la cual innumerables partículas minúsculas cargadas eléctricamente estarían en movimiento dentro del conductor. Esta teoría es rechazada por los científicos de la época y no se impone hasta 60 años después gracias al descubrimiento del electrón. Inventó el galvanómetro y el primer telégrafo eléctrico. Fue gracias a Ampère que se dieron a conocer los términos corriente eléctrica y tensión eléctrica. En su honor, su nombre le fue dado a la unidad de corriente eléctrica, el amperio. George Simon Ohms. George Simon Ohms fue un físico matemático alemán que aportó a la teoría de la electricidad la ley de Ohms. Conocido principalmente por su investigación sobre las corrientes eléctricas, estudió la relación que existe entre la intensidad de una corriente eléctrica, su fuerza electromotriz y la resistencia, formulando en 1827 la ley que lleva su nombre, que establece que corriente es igual a voltaje sobre resistencia. También se interesó por la acústica, la polarización de las pilas y las interferencias luminosas. La unidad de resistencia eléctrica, el ohmio, recibe este nombre en su honor. Terminó ocupando el puesto de conservador de gabinete de física de la Academia de Ciencias de Baviera. Usando los resultados de sus experimentos, Ohm fue capaz de definir la relación fundamental entre tensión eléctrica, corriente y resistencia, lo que ahora se conoce como la ley de Ohms. Apareció en su obra más famosa, un libro publicado en 1827 que dio a su teoría completa de la electricidad. La ecuación I igual a V sobre R se conoce como ley de Ohm. Se afirma que la cantidad de corriente constante a través de un material es directamente proporcional a la tensión a través del material dividido por la resistencia eléctrica del material. El ohmio, una unidad de resistencia eléctrica, es igual a la de un conductor en el cual una corriente I de 1 amperio es producida por un potencial de 1 voltio a través de sus terminales. Estas relaciones fundamentales representan
el verdadero comienzo del análisis de circuitos eléctricos. La corriente circula por un circuito eléctrico de acuerdo con varias leyes definidas. La ley básica del flujo de corriente es la ley de Ohm. La ley de Ohm establece que la cantidad de corriente que fluye en un circuito formado por resistencia solo se relaciona con el voltaje en el circuito y la resistencia total del circuito. La ley se expresa generalmente por la fórmula velocidad igual a corriente por resistencia, descrito en el párrafo anterior, donde I es la corriente en amperios, V es el voltaje en voltios y R es la resistencia en ohmios. El ohmio, una unidad de resistencia eléctrica, es igual a la de un conductor en el cual se produce una corriente de 1 amperio por un potencial de 1 voltio a través de sus terminales. Así, años antes de que Ohm enunciara su ley, otros científicos habían realizado experimentos con la corriente eléctrica y la tensión. Destaca el caso del británico Henry Cavendish, que experimentó con la botella de Leyden en 1781, pero no llegó a publicar sus conclusiones hasta casi 100 años después. En 1879, James Clerk Maxwell las publicó. Michael Faraday. Michael Faraday fue un físico británico que estudió el electromagnetismo y la electroquímica. Sus principales descubrimientos incluyen la inducción electromagnética, el diamagnetismo y la electrólisis. A pesar de la escasa educación formal recibida, Faraday es uno de los científicos más influyentes de la historia. Mediante su estudio del campo magnético alrededor de un conductor por el que circula corriente continua, fijó las bases para el desarrollo del concepto de campo electromagnético. También estableció que el magnetismo podía afectar a los rayos de la luz y que había una relación subyacente entre ambos fenómenos. Descubrió asimismo el principio de inducción electromagnética, el diamagnetismo, las leyes de la electrólisis e inventó algo que él llamó dispositivos de rotación electromagnética, que fueron los precursores del actual motor eléctrico. En el campo de la química, Faraday descubrió el benceno, investigó el clatrato de cloro, inventó un antecesor del mechero de Bunsen y el sistema de números de oxidación e introdujo términos como ánodo, cátodo, electrodo e ion. Finalmente fue el primero en recibir el título de Fullerian Professor of Chemistry en la Royal Institución de Gran Bretaña, que ostenta hasta su muerte. Faraday es mejor conocido por su trabajo relacionado con la electricidad y el magnetismo. Su primer experimento registrado fue la construcción de una pila voltaica con 7 monedas de medio peñique apiladas junto a 7 discos chapados en zinc y 6 trozos de papel humedecidos con agua salada. Con esta pila pudo descomponer el sulfato de magnesio. Primera carta a Abbott, 12 de julio de 1812. En 1821, poco después del descubrimiento del fenómeno electromagnético por parte del físico y químico danés Hans Christian Ørsted, Davy y el científico británico William Hyde intentaron sin éxito diseñar un motor eléctrico. Faraday, habiendo discutido el problema con los dos hombres, persistió y logró construir 2 dispositivos que producían lo que él denominó rotación electromagnética. Uno de ellos, conocido ahora como motor homopolar, producía un movimiento circular continuo ocasionado por la fuerza magnética circular en torno a un alambre que se extendía hasta un recipiente con mercurio que tenía un imán en su interior. El alambre rotaba alrededor del imán cuando se le suministraba una corriente eléctrica desde una batería química. Estos experimentos e inventos conformaron las bases de la tecnología electromagnética moderna. La emoción
debido a estos descubrimientos, llevó a Faraday a publicar sus trabajos sin haberlos presentado previamente a Davy o a Wollaston. La controversia resultante dentro de la Royal Society tensó la relación con su mentor Davy y pudo haber contribuido a que Faraday fuera designado para otras tareas, impidiendo su participación e investigación electromagnética durante varios años. 2 años después de la muerte de Davy en 1831, Faraday dio inicio a la gran serie de experimentos que lo llevarían a descubrir la inducción electromagnética. El gran descubrimiento de Faraday surgió cuando enrolló dos solenoides de alambre alrededor de un aro de hierro y encontró que cuando hacía pasar corriente por un solenoide, otra corriente era temporalmente inducida en el otro solenoide. Este fenómeno se conoce como inducción mutua. Este aparato aún se expone en la Royal Institution. En experimentos posteriores observó que si hacía pasar un imán a través de una espira de alambre, una corriente eléctrica circularía a través de este alambre. La corriente también fluiría si la espira era movida sobre el imán en reposo. Sus demostraciones establecieron que un campo magnético variable genera un campo eléctrico. Esta relación fue modelada matemáticamente por James Clerk Maxwell como la ley de Faraday, que posteriormente se convertiría en una de las 4 ecuaciones de Maxwell y que a su vez evolucionaría a un modelo más general conocido como teoría de campos. Faraday usaría después los principios que había descubierto para construir el dínamo eléctrico, ancestro de los actuales generadores y motores eléctricos. Samuel Morse. Samuel Finley Breese Morse fue un inventor y pintor estadounidense que junto con sus asociados Alfred Vail inventó e instaló un sistema de telegrafía en Estados Unidos. El primero de su clase. Se trataba del telégrafo Morse, que permitía transmitir mensajes mediante pulsos eléctricos cifrados en el código Morse, también inventado por él. Su latente interés por los asuntos de la electricidad se concretó durante el regreso de un viaje por Europa que emprendió tras la muerte de Lucrecia. Cuando estudió en Yale, había aprendido que si se interrumpía un circuito se veía un fulgor y se le ocurrió que esas interrupciones podían llegar a usarse como un medio de comunicación. Esta posibilidad le obsesionó. Al llegar a tierra de aquel viaje en 1832, ya había diseñado un incipiente telégrafo y comenzaba a desarrollar la idea de un sistema telegráfico de alambres con un electromagneto incorporado. El 6 de enero de 1833, Morse realizó la primera demostración pública de su telégrafo. A la edad de 41 años, se internó en la tarea de construir un telégrafo práctico y despertar el interés del público y del gobierno en el aparato para luego ponerlo en marcha. En 1835 apareció el primer modelo telegráfico que desarrolló Morse. 2 años más tarde abandonó la pintura para dedicarse completamente a sus experimentos, lo que oscurecería sus méritos como pintor. En 1840 había perfeccionado ya su código de señales, que a base de puntos y rayas llegó a conocerse y usarse mundialmente como el código Morse. Intentó implantar líneas telegráficas primero en Estados Unidos y luego en Europa, pero ambos intentos fracasaron. Por fin Morse consiguió que el Congreso de su país aprobara un proyecto de ley para proporcionar $30,000 asignados a la contribución de una línea telegráfica de 60 kilómetros. Varios meses después, el proyecto fue aprobado y la línea se extendería a lo largo de 37 millas entre Baltimore y Washington. Realizó una impresionante demostración el 1 de mayo de 1844, cuando las noticias de la nominación del partido Whig de Henry Clay
para presidente fue telegrafiada desde su convención en Baltimore al Capitolio en Washington. El 24 de mayo de 1844, Morse transmitió el mensaje que se haría tan famoso, que nos ha forjado Dios, traducción literal, o también lo que Dios ha creado desde la Cámara de la Corte Suprema en el sótano del Capitolio en Washington, D.C., a Baltimore, Maryland. A pesar de lo notable de su trabajo, Morse debió enfrentarse a la oposición de supersticiosos que culpaban a su invento de todos los males. Además, el invento estaba siendo desarrollado simultáneamente en otros países y por otros científicos, por lo que Morse se vio envuelto en largos litigios para obtener los derechos de su sistema. Este derecho le fueron finalmente reconocidos en 1854 por la Corte Suprema de los Estados Unidos. De inmediato, André-Marie Ampère estableció que dos cables paralelos se atraían si conducían electricidad en la misma dirección y se repelían si conducían en direcciones opuestas. Estas dos leyes fundaron la electrodinámica. Acto seguido, George Simon Ohm descubrió una fórmula que relacionaba la corriente, el voltaje y la resistencia, aplicando las matemáticas al fenómeno de la electricidad. De pronto se hizo posible calcular y predecir el comportamiento eléctrico de las baterías y los circuitos conductores. Es entonces cuando aparece un genial estudioso inglés, Michael Faraday, quien analiza los experimentos de Ørsted y deduce que si una corriente eléctrica puede generar un campo magnético, entonces un campo magnético debe también generar una corriente eléctrica. Los experimentos de Faraday logran demostrar la hipótesis y esto le permite construir la primera dínamo, una máquina para generar electricidad. Tan importante es la invención de Faraday que todavía hoy seguimos produciendo gran parte de nuestra electricidad mediante dínamos. Una curiosa anécdota relata que en cierta oportunidad Faraday estaba haciendo una demostración de su dínamo cuando un espectador le dijo: «Muy interesante, pero ¿para qué sirve la electricidad?». La respuesta de Faraday no se hizo esperar. «Y dígame usted, ¿para qué sirve un niño recién nacido?». En efecto, a pesar de una larga historia de investigación que había comenzado con Tales de Mileto 600 años antes de nuestra era, a mediados del siglo XIX, la electricidad era todavía un niño recién nacido, plena de potencial, pero incapaz de producir nada concreto. No obstante, no tardaron en aparecer los primeros usos prácticos para la electricidad. William Sturgeon inventa el electroimán en 1825. En 1830, Joseph Henry demuestra que es posible enviar una corriente eléctrica por un cable de 1,5 kilómetros de longitud para activar un electroimán que a su vez hace sonar una campanilla. En 1838, Samuel Morse toma la idea e inventa un mecanismo para enviar señales codificadas a través de un cable. Consigue fondos para su proyecto y 5 años después se tiende la primera línea telegráfica entre Washington y Baltimore. En 1861 ya existía una conexión telegráfica de costa a costa en los Estados Unidos. 8 años después, el telégrafo unía Europa con América. La electricidad, sin duda, servía para algo. De inmediato. Bueno, eso sería todo por esta clase. Muchas gracias.